Empezamos con una disminución y cambiando de color para hacer los ojitos. Vamos a necesitar Miyuki 11-0, aguja, hilo nylon transparente. Comencemos. Pasa la aguja 2 veces por la cuenta de tope. Toma 7 cuentas. Inserta la aguja a través de la segunda cuenta desde abajo hacia arriba. Vuelve a pasar la aguja en la siguiente cuenta desde abajo hacia arriba. Y continúa de la misma manera hasta acabar la fila. Toma una cuenta y pasa la aguja por el hilo que une las cuentas del anterior fila. Toma otra cuenta y pasa la aguja por el hilo que une las siguientes cuentas de la fila anterior. Así continúas hasta acabar la fila. Hacemos un aumento con 2 cuentas. Pasamos la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresamos por la cuenta de la izquierda. Vamos a la derecha para agregar otra cuenta más. Y regresamos. Aquí insertamos la aguja en el mismo lugar de la última cuenta. Esto también es un aumento. Gira el trabajo. Agregamos una cuenta más. Y vamos para la izquierda. Pasa la aguja por dentro de las cuentas.
Gira el trabajo. Comenzamos con una disminución, es decir, tomamos una cuenta para empezar la fila. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Y en el medio de la ranita agregamos 2 cuentas verdes. Pasas la aguja por dentro de las cuentas. Y colocar un miyuki. Pasa la aguja por dentro de las cuentas hasta llegar al cuello de la ranita. Aquí hacemos aumento al comenzar con 2 cuentas. Y otro aumento para acabar esta fila. Comenzamos con aumento con estas cuentas negra y roja. Avanzamos hacia la derecha para agregar otra cuenta. Y regresamos a la izquierda para continuar con el tejido. Hacemos un aumento. Gira el trabajo. Agregamos una cuenta más para terminar la fila. Pasa la aguja por dentro de las cuentas hasta llegar a la verde. Empezamos con aumento. Terminamos la fila con aumento. Hacemos disminución y tejemos en total 6 cuentas verdes.
Continuamos con la disminución y cambiamos el color a blanco para hacer los ojitos. Hacemos aumento con las cuentas blanco y negro. Y hacemos un aumento con la cuenta blanca. La última fila comienza con disminución. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Tejemos 2 cuentas blancas y terminamos. Pasa la aguja por dentro de las cuentas y cortar. Retira la cuenta de tope. Pasa la aguja por dentro de las cuentas y cortar.